Hola, el día de hoy quiero compartir contigo cómo realizar esta bola navideña. Lo haremos con la técnica con que hacemos los amigurumis. Los materiales que necesitamos es hilo dorado, hilo rojo, una bola de icopor pequeña y una aguja según el calibre de nuestros hilos. Yo de utilizar de este hilo necesito una agujita del 2.5. Entonces vamos a dar inicio. Iniciamos con un anillo mágico y en él vamos a trabajar una cadena para iniciar y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos de esta cuerdita y lo cerramos muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el primero que hicimos, vamos a empezar a hacer un aumento. Entonces vamos a trabajar 2 en cada espacio. Entonces en esta vuelta nos deben de salir 12 puntos bajos. Para este trabajo necesitamos un marcador para definir cuál es nuestro primer punto. Entonces aquí yo ya trabajé 2, voy a marcar el primer puntico. Entonces recuerden, encima de cada medio punto trabajo 2, me deben de salir 12 en total. Aquí vamos en 4, en 6, en 8, en 10 y 12. Quitamos la marquita. Ahorita vamos a trabajar un medio punto, un aumento. Recuerden, marcamos nuestro primer punto. Entonces aquí tengo los 2 que hice de aumento y este fue el primero que hice. Entonces repetimos, un punto, un aumento. Cuando hablo de aumento es 2 en el mismo espacio. Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Un medio punto y un aumento. Quitamos la marquita. Ahora son 2 medio puntos, un aumento. No olviden de marcar. Entonces, 1, 2 medio puntos, un aumento. De nuevo, 2 medio puntos, un aumento. Así hasta que demos toda la vuelta. En esta vuelta tenemos 2 medio puntos y un aumento. Voy a empezar a trabajar con el tono dorado. Entonces, este último punto que hice lo voy a cerrar con el hilo dorado. Estiro un poquito el rojo para que cierre, quito mi marca y ahora voy a empezar a hacer con dorado 3 y un aumento. Entonces este sería mi primer punto. 1, 2, aquí por el cambio de hilo ya sabemos dónde iniciamos, 2 y 3. Ahora hacemos un aumento en el siguiente punto. Volvemos a tejer 1, 2 y 3 y un aumento. Así damos toda la vuelta. Aquí ya terminé con el aumento. Voy a volver a cambiar al tono rojo. Entonces este último puntico lo cierro con el color que voy a trabajar. Será con el rojo.
Entonces agarro mi hebra roja que no la corté, cierro ese punto dorado, inicio aquí en este primer punto a tejer 4 puntos, un aumento. Entonces vamos a hacer uno aquí, 2, marcamos, 3, 4, un aumento. Recuerden que los aumentos es trabajar 2 puntos bajos, 2 medio puntos en el mismo espacio. De nuevo, 1, 2, 3, 4, un aumento. Así damos toda la vuelta. Listo, ya terminé mis 4 puntos bajos, un aumento. Ahorita sigue la vuelta de 5 puntos bajos, un aumento. Recuerden marcar. Aquí ya llevo 2 puntos, vamos a marcar el primero. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Así sigo hasta terminar la vuelta. Hasta esta vuelta hicimos aumentos. Ahorita vamos a trabajar 4 vueltas sin hacer ningún aumento. Entonces 1, 2, recuerden marcar el primer punto. Entonces voy a dar una vuelta sin hacer ni un solo aumento. Vamos a trabajar con los puntos que tenemos. Cuando lleguemos al último, volvemos a iniciar aquí, contamos la segunda vuelta, después la tercera y cuarta vuelta sin hacer ningún tipo de aumentos. Con los puntos que tenemos vamos a trabajar esas 4 vueltas. Les había dicho que tejíamos 4 vueltas, tejí 2 vueltas más, o sea que en total hice 6 vueltas. Este fue el último punto. Voy a cambiar de hilo, entonces cierro con el tono dorado, tiemblo un poquito la hebra roja e inicio a hacer con dorado un medio punto, 2 medio punto. El que sigue no lo voy a tomar de aquí, sino que lo tomo más abajo. Los dos que siguen igual, no lo tomo de aquí, sino de más abajo. El que sigue igual, más abajo. Vuelvo a hacer 2 normales, un medio punto normal, el que sigue normal. El siguiente no lo tomo de aquí, sino que lo tomo del huequito de abajo. El que sigue no lo tomo de aquí, sino del huequito que queda más abajo del que hice del punto anterior. Y en ese mismo orden hago el siguiente. Vuelvo 1, normal, 2 normal, 1 buscando el espaciecito de más abajo. Y los dos últimos los hago más abajo del que hice anteriormente, o sea, acá abajo. 1 y 2. Bueno, sigo tejiendo de esta misma manera hasta terminar toda esta vuelta. Más larguito y este en el mismo sitio. Nos va a quedar así, de esta manera. 2 normales, uno más larguito y 2 un poco más abajo. De nuevo, aquí ya terminamos, ya empezamos de nuevo aquí en el dorado. Entonces, como voy a tejer en rojo, este punto que está aquí, este lo voy a cerrar con rojo. O voy a dar mejor, no, voy a dar mejor otra vuelta en dorado. Voy a dar en dorado. Entonces, este sería el primer punto, el segundo. Voy a dar toda esta vuelta en punto bajo en el color dorado. Recuerden que no hay que hacer ningún tipo de aumento. Uno encima de cada uno.
Ahora sí, vamos a iniciar una vuelta en rojo. Entonces este último puntico lo vamos a cerrar con el hilo rojo. Templamos el dorado, quitamos la marca. Iniciamos a dar una vueltica en rojo. Ya saben que hay que marcar el primer puntico. Aquí se distingue por lo que cambié de color. El primer puntico sería este. Entonces sigamos uno encima de cada uno con el tono rojo. Aquí ya tenemos la vuelta que hice en rojo. Vamos a meter ya la bolita. Listo, aquí ya vamos a empezar a hacer las disminuciones. Recuerdan que aumentamos hasta 5 puntos. Hicimos 6, aumento, después 1, un aumento, 2, un aumento, 3, un aumento, 4, un aumento, 5, un aumento. Aquí vamos a hacer al contrario. Entonces vamos a empezar de 5. Vamos a tejer. Teniendo en cuenta que este es mi primer puntico, voy a tejer 5, 1, 2, vamos a marcar, 3, 4 y 5 medio puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Entonces este medio punto le tomamos la hebrita de afuera y de una vez agarramos el que sigue, le agarramos la hebrita de afuera y cerramos esos dos en uno solo. Esa sería la disminución. De nuevo trabajo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. El medio punto maneja 2 hebritas. Tomamos la de afuera 1 y de la que sigue la hebra de afuera 1 y 2. Cerramos con medio punto. Otra disminución. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la hebrita de afuera, la del que sigue y cerramos los dos en un solo medio punto. Así voy a seguir haciendo disminución hasta llegar acá al final. Aquí ya tenemos nuestra última disminución. Quitamos la marquita. Ahora vamos a trabajar 4. 1, 2, marcamos, 3, 4 y trabajamos disminución. Tomamos las dos hebritas de 2 puntos y los cerramos juntos. De nuevo 1, 2, 3 y 4. Tomamos la hebrita de afuera, la del que sigue y cerramos. Así voy a adelantar esta parte trabajando esas disminuciones. Aquí vamos en 4, una disminución, ahorita sigue 3 disminución, 2 disminución, 1 disminución. Voy a adelantarlo un poquito. Aquí ya voy en 2 puntos sin una disminución. Voy a hacer una vueltica en dorado. Entonces recuerden este último punto, como voy a cambiar de hilo, aquí tengo la disminución. No lo cierro con el mismo rojo, sino que lo cierro con el tono dorado. Tiemplo un poquito el rojo y voy a dar una vuelta en dorado. En esta no voy a hacer ningún tipo de disminución. Solo voy a trabajar
un medio punto encima de cada uno. Uno encima de cada uno. Aquí terminé el último punto en dorado. Como voy a cambiar de hilo, voy a cerrar con el tono rojo. En esta vuelta sigue un punto, una disminución, un punto, una disminución. Ya saben que se toma la hebrita de afuera de ese punto. Ya saben que este es el primer punto. Entonces, un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución, así hasta dar la vuelta. Aquí ya quedamos con 12 puntos, trabajando un punto, una disminución, un punto, una disminución. Quedamos aquí con 12 puntos. Si quisiéramos ya cerrarla, tendríamos que hacer en cada dos una disminución para que me den 6. Pero quiero hacerle esto que le hice a esta bolita, pero lo vamos a trabajar en tono rojo. Entonces nuestra agarradera va a quedar de color dorado. Entonces esta hebrita dorada la debemos cortar por ahí de unos 30 centímetros más o menos. La dejamos ahí quietica. Y ahora vamos a empezar a dar unas 4 vueltas con estos 12 puntos que tenemos aquí. Entonces, 1, 2, marcamos. Se me perdió la puntica. Bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí ya tenemos la primera vuelta de 12. Vamos a dar 2 vuelticas más, de 2 a 3 vueltas más con esos mismos 12. Entonces voy a adelantar esa partecita. En total aquí di 4 vueltas. Voy a dejar aquí quietico. Voy a coger esta hebra dorada y la voy a sacar aquí donde tejí dorado para poder después rematar allí este hilo. Entonces voy a devolverlo, hacerlo con otra agujita. Vamos a meter y sacamos la punta. A ver, está como difícil esto aquí. Listo. Sacamos la punta. Dejamos más o menos el largo que queremos. Que nos quede nuestra tirita, que es donde va a colgar la bolita. Aquí más o menos lo voy a dejar. Entonces este hilito debemos de hacerle un remate aquí que no se note y seguimos escondiendo este hilito por toda esta parte para que no se nos vaya a desarmar. Esto también lo pueden hacer con la agujita lanera. Vamos
vamos a pasarlo ya hacia acá adentro. Vamos a pasarlo aquí. Que nos quede por aquí adentrico y lo que nos sobre lo vamos a cortar. Listo. Ya tenemos nuestra argollita definida. Ahora, estos 12 puntos los vamos a volver 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar de 2 en 2 por 6 veces. Entonces, hago disminución. Tomo una hebrita de un punto y otra del otro. Y cierro. 1, una hebrita de aquí, otra del que le sigue y cierro con medio punto. Ahí llevo 2. Una hebrita de aquí, del que le sigue, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya cerramos. Vamos a cortar el hilo. Buscamos el puntico que sigue y hacemos un punto deslizado. Aseguramos muy bien. Y esta hebrita la metemos hacia acá adentro. También en esta parte le podemos meter un poquito de relleno si se gusta. Listo, aquí ya queda terminada. El sobrante de hilo rojo se cortó. Aquí ya queda terminada nuestra bolita navideña. Espero les guste, quedan muy bonitas. Y ese hilo dorado resalta bastante. Bueno, las invito, las que no conocen mi canal de YouTube, para que me sigan. Estoy con el mismo nombre, Mariluz Crochet. Ahí también tengo muchas cosas que te gustaría ver si te gusta lo del tejido. Bueno, nos vemos en un próximo video.